Hablemos Mm, de hipótesis y ¿qué? películas. Tengo Además, trabajo. Mis horarios de la alcaldía, la licencia Mérida. El domingo voy a estar yendo también al centro. Tal vez que ustedes necesites plata ayer. No, no, esta semana, mami, no tengo tiempo ni para costurar. Ahorita sí estoy con esto, no, ya estoy así bloqueándome.
Buenas noches, apreciados colegas, tengan todos ustedes. En esta oportunidad, con nuestra última clase mediante este medio, totalmente contento por estar como su docente en este módulo. Estoy seguro que los conocimientos impartidos han sido del agrado y de la necesidad de todos, y estoy seguro de poder llenar las expectativas. No nos olviden que ustedes son los demandantes, los consumidores en este caso, que también gracias a ustedes hemos ido modulando algunas cosas a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por ese lado, muchísimas gracias. Por otro lado, eh, también al final de la clase habíamos un poquito conversado de acuerdo a la pregunta de la licenciada Cordero acerca de este tema del yodo en el calcio, ¿no? Y sí, en muchos casos existen este tipo de situaciones en las que ya sea el vehículo principal del alimento, ¿sí? O la presencia de algunos nutrientes pueden llegar a competir por su absorción en el intestino. Sin embargo, mediante procesos de industrialización bioquímicos laboratoriales, se han podido como que microencapsular, si vale el término, a estos nutrientes que vienen a ayudar en la absorción de los otros nutrientes en la competencia, ¿no? Entonces, por ese lado, como que ayuda bastante. Hay varios, ¿no? Hay varios en tema de lo que es industria, tecnología de los alimentos, se puede llegar a ver ese tipo de características que pueden llegar a ser quelantes, como le decía la Licen. Por otro lado, también algún tipo de sustancias, más o menos se la denominan en los artículos como EDFE, algo así, si no estoy mal, si no me falla la memoria, ¿no? Por sus siglas en inglés. Bien, por otro lado, no sé si alguien ha tenido alguna duda con algún comentario que se haya quedado ayer, pues podemos brindar este espacio para que ustedes con todo gusto puedan expresar algunos aspectos de importancia, ¿no? Para ustedes, para nosotros. Les escuchamos, colegas, por favor, si hay alguien. Perfecto, no hay problema. También recordarles, ¿no? Como ya ustedes bien han podido observar en el chat del grupo, este día sábado tenemos nuestra clase presencial en la universidad que va a ser en el auditorio de la carrera, me indicaron, ya se coordinó con la coordinadora. En ese entendido, pues los espero a todos ustedes con todas las ganas y toda la disposición. Voy a subir a la plataforma en el transcurso de hoy día y mañana el tema de su práctica final, ¿no? Su última tareita, de la cual vamos a trabajar algunos aspectos ahí en clase para que no se lleven tarea a la casa, ¿no? Aprovechar el tiempo óptimamente desde un punto de vista práctico va a ser mi objetivo en cuanto a la presencial. En lo posible tratemos de llegar puntuales para que no exista ningún tipo de interrupción, ¿no? Ahora obviamente siempre hay contratiempos, sin embargo, hagamos lo posible esa situación. Ahorita les voy a mostrar eh, sus dos últimas tareitas que tienen que cargarlas a manera de hacerles recuerdo, ¿no? Vamos, hasta la anterior semana les mostrar la 2, ahora les voy a mostrar la 2, la 3, y el día sábado concluimos con el tema de la 4 para que todos estén enterados y todo esté claro. Principalmente eso me interesa a mí. Bien, entonces les voy a proceder a compartir la pantalla. Yo considero que es muy pertinente mostrar lo que se carga
a la plataforma en cuanto a las tareas para que no nadie se pierda. Hay muchas personas que pueden perderse, no hay problema, pero esa es la idea, ¿no? De que nadie se pierda. La tarea para la semana 3, que es justamente que tienen que presentarla hasta eh, ¿dónde está? Hasta el 14 de julio, es lo siguiente. Mm, indica, desde el documento que les acabo de pasar, que está, mejor dicho, que está cargado en la plataforma, del capítulo 6 principalmente, procedimientos específicos para la toma de medidas. Son algunas medidas que se toman en cuenta para el siguiente grupo etario. Ahorita les voy a mostrar que descargue. Está acá de este PDF, lo van a sacar. Y asimismo, talla sentado, longitud media brazada, pliegue tricipital y grosor del codo, que son medidas que no son muy utilizadas, sí, evidentemente, pero que es bueno que ustedes conozcan porque no las hemos tocado nosotros en lo que es la exposición de las clases. Vamos a irnos al capítulo 6 para que puedan observar un poco de lo que estamos solicitando. Acá en el capítulo 6 es justamente procedimientos específicos para la toma de medidas. Entonces, talla sentado, acá, mm, es la página 30. Vámonos a la página 30. 5 debe ser. Perfecto. Aquí está, por ejemplo, la talla sentada. Algunas características. ¿Y qué es lo que tienen que hacer de cada una de las medidas, no? En no más de 12 diapositivas, en las que principalmente se observan imágenes, gráficos, extraer lo más importante de cada una de las medidas. Si en lo posible pueden realizarlo cada medida en una diapositiva, perfecto. Mucho mejor para mí, más sintético, ¿no? Ahí está, talla sentado. Después, longitud media brazada. Aquí más abajito debe estar la longitud media brazada. Aquí está la anchura del codo, por ejemplo. Vámonos al índice. Ya, talla sentada, longitud media brazada en la página 33, pliegue tricipital en la página 37 y grosor del codo que está en la página 33. Eso, distinguidos colegas, por favor, para que puedan llegar a trabajar. Bien, como he venido manejando la metodología de mi trabajo en cuanto a las evaluaciones, me parece muy importante que de acuerdo a lo que ustedes han ido revisando, han ido leyendo, para que no se pierdan, para que tenga mayor calidad y mayor utilidad del tiempo que están empleando de leer para hacer su tarea, pues indica, ¿no? De las 4 medidas trabajadas, ¿no? En el trabajo anterior que les he mostrado, debatir un poco la utilidad de niños para que realmente pueda llegar a estar concretado este tema, ¿sí? Con eso estamos ok. Y por último, vámonos a la unidad 4, donde, aquí está. Como tarea 4, que les puse que deben entregar hasta el 21 de julio, vale decir, la siguiente semana, estamos dando ese tiempito para que puedan llegarlo a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Realizar una búsqueda bibliográfica de uno de los siguientes nutrientes. Cada uno escoge el que más le convenza, con el que más quiera trabajar, tal vez tiene alguna información previa de este nutriente, pues lo toma en cuenta. Zinc, hierro, calorías, proteínas, ácido fólico. En una diapositiva donde prime los gráficos,
se debe trabajar los siguientes subtítulos en la diapositiva. Importancia biológica, síntomas de deficiencia, impacto de la deficiencia del nutriente en la salud pública, bioquímica y metabolismo y posibles soluciones de la deficiencia. ¿Sí? Lo más importante es de que completen a través la tarea de imágenes, gráficos, esquemas, que eso se valora mucho. Yo les recomendaría que puedan llegar a trabajar con zinc, hierro, ácido fólico. Esos serían los más principales. Por otro lado, vámonos a esta parte del foro. De acuerdo a lo que ustedes hayan podido revisar de toda la bibliografía, estado del arte se llama, por si acaso, cuando hablamos de este tipo de aspectos, que antes se la denominaba como marco teórico, marco referencial, ¿no? Estado del arte es el término que se maneja actualmente. Entonces, de la tarea que les acabo de mostrar, de esas diapositivas, ustedes pueden llegar a debatir sobre cuáles fueron los aspectos que más les llamó la atención. Entre hoy día y el día sábado, yo les voy a dar una clase respecto a un nutriente y más o menos se pueden guiar con eso para poder hacer la diapositiva y de repente también comentar, ¿sí? El foro 4. Y con eso estaríamos terminando las 4 tareas que nos habíamos propuesto dentro de su evaluación. Y por último, el tema del trabajo final va a ser, como les comentaba, les voy a dar casos de distintos grupos etarios del binomio madre-niño, sobre todo de los niños, ¿no? Mujer embarazada, la madre que está dando de lactar, recién nacido y niño menor de 5 años, ¿sabes? 1, 2, 3. De acuerdo, ustedes van a poder trabajar para poder diagnosticar en una hoja Word, etcétera, pueden cargarlo en PDF y listo. Y esto obviamente también hasta el 21 de julio. Por eso les indicaba de que el día sábado ya pueden empezar a trabajar un poco de esto, porque vamos a destinar parte de nuestro tiempo para que tengan este espacio también. La idea es que no tengan tarea para la casa, porque yo sé que todo el mundo es muy ocupado, ¿sí? Muy bien, colega. Entonces, con eso ya no sé si hay alguna pregunta sobre esta parte de la evaluación. ¿Todo está claro o surgen dudas? Por favor, este es el momento. Claro, licenciado. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, vamos a pasar con nuestra otra parte. También les pasé a la plataforma y al grupo algunos papers de los cuales habíamos hablado mínimamente, ¿no? Pero esto obviamente les va a ser muy útil cuando tengan el módulo pertinente para que se explayen mucho más también. Entonces, eso también es muy importante. Vamos viendo la última parte de lo que es obesidad. Todas las diapositivas de las clases están cargadas y en la plataforma. Con el visto bueno del posgrado, está todo ok. Eh, entonces veremos esta partecita que es de importancia, ¿no? Porque esta malnutrición por exceso nos llama mucho la atención. Dentro de esta diapositiva, de lo que es la promoción de la salud y la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia, no podemos dejar de lado de hablar de lo que es la obesidad, ¿sí? El tema de la obesidad infantil se está convirtiendo en un problema de salud pública.
Mm, es muy importante tener en cuenta que distintos tipos de estudio sobre lo que es la prevalencia de la obesidad, sobrepeso infantil son de suma importancia. En esta ocasión, los autores de esta diapositiva han sido Ana María Aguilar, Adalit Zamora y Alejandro Barrientos. Tanto como Ana María Aguilar y Adalit Zamora son médicos pediatras, sobre todo la doctora Ana María Aguilar, que tiene bastante trabajo en lo que es nutrición. Entonces, bastante interesante la diapositiva que he podido recabar. Ellos han sido los autores y, bueno, con su compañero vamos a trabajar. Pues entonces, ¿qué es la obesidad? Mm, Se define tanto sobrepeso como obesidad como una acumulación anormal o excesiva de tejido graso que puede ser perjudicial para la salud. Perfecto. Hay algunos aspectos que dentro de la composición corporal, el cual manejo bastante, hay distintos tipos de idea, de teoría, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando se habla de sobrepeso, los textos, los papers mencionan que no siempre se puede deber al tema de lo que es la masa grasa. Probablemente se deba a otro factor, indica, ¿no? Y es justamente cuando se evalúa a niños y adolescentes de repente, que inclusive adultos, ¿no? Que visualmente se los puede apreciar donde no tienen aparentemente, ¿no? Grasa, pues al momento de la evaluación de la composición corporal, puede evidenciar que la grasa no está exagerada, lo que sí es de importancia el tema del músculo, ¿sí? En ese entendido. Por otro lado, cuando hablamos de el menor de 5 años, pues esto puede llegar a ser un poco más sensible en cuanto al tema de obesidad y grasa relacionada con el sobrepeso. Pero de acuerdo a la OMS, un IMC en adultos igual o superior a 25 determina el sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 va a determinar la obesidad. Evidentemente ya todos bien sabemos que esta parte del IMC queda un poquito relegada, ya que desde 1800 viene esta fórmula y no ha habido ninguna modificación en cuanto a sus características, por un lado, y por otro lado, cuando se tiene el tema de evaluar a profundidad, por ejemplo, tiene distintos tipos de limitaciones. Por otro lado, es el quinto factor principal de riesgo de función en el mundo y está obviamente asociado a enfermedades como diabetes y cardiopatía isquémica. Acá, ¿qué pudiésemos agregar cuando hablamos del menor de 5 años principalmente? Podemos hablar acerca de que mm, el riesgo cardiometabólico puede llegar a ser bastante importante para poder llegar a predecir este tipo de características patológicas en cuanto a temas cardíacos, ¿no? Y un indicador muy interesante, más que todo se lo puede ver en clínica, por eso es lo que no se los digo, es el tema, el índice cintura-talla, para predecir la patología del riesgo cardiometabólico. ¿Cuál es el tema de la magnitud? ¿Cuánto es el impacto que puede llegar a tener? El sobrepeso y la obesidad infantil afecta alrededor de 43 millones de niños y niñas menores de 5 años, justamente lo que les estoy hablando, a nivel mundial. Lamentablemente, en gran parte de ellos, en los que habitan estos niños, son los de países desarrollados. No obstante, si nosotros revisamos un poco nuestro contexto,
nuestro quehacer diario en cuanto a la evaluación, podemos observar como bien ya estábamos comentando, ¿no? ¿Qué pasa con el niño que viene a la consulta y viene con características alimentarias complicadas en cuanto a que no debería ser así, relacionadas con el tema del azúcar? Inicialmente, eh, ni bien el bebé nace, el primer sabor que consume prácticamente extraútero, ¿no? Prácticamente es el dulce, es el tema de la lactosa que tiene la leche materna. Ese dulce, que tiene un dulzor bastante importante, ¿no? Y si esta lactancia materna tiene alguna dificultad, bien habíamos conversado el tema de los tarros, de las fórmulas, que tienen gran cantidad de azúcar, y eso obviamente va en desmedro de lo que es una salud adecuada, porque conlleva a que el niño tenga el tema del sobrepeso y obesidad a futuro. Y si es menor de 5 años, mucho peor todavía. Ahora, un punto crucial, me parece, y también reflejan muchos artículos en cuanto a su revisión, que cuando se inicia la alimentación complementaria y antes de los 5 años, es una razón para poder tener alerta. Acuérdense una cosa muy importante. Cuando este niño tiene una característica que no ha consumido azúcar, vámonos a otro extremo, ¿no? Y de un momento a otro, ingresando a lo que son los 3 años, 4 años, comienza a descubrir el dulce por otras personas, no sé, fiestas infantiles, etcétera. Ahí comienza una pequeña desproporción en cuanto a su consumo por el nuevo sabor, digamos, por ser tan restrictivos de repente también. Esa parte yo considero que habría que estudiarla más para poder manejarla de la mejor manera. Sin embargo, obviamente el tema de limitar y reducir el consumo de azúcar siempre va a primar en nosotros y en la comunidad científica, ¿no? Ahora, según los patrones de la OMS y la NSHS de 1979, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas menores de 5 años era mayor al 6%. Esto podemos corroborar en cuanto a ENSA 2008, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser las consecuencias? A manera de repaso, va a afectar a todos los órganos, causando alteraciones bastante serias que van a incluir el tema de la hipertensión, dislipemias, resistencia a la insulina, hígado graso, complicaciones pulmonares psicológicas. Un punto muy importante que yo considero que no se ha explotado de repente en cuanto a su investigación, en nuestro medio evidentemente, es el tema de la hipertensión arterial en infantes. Situación que de repente la estaríamos desconociendo. Y un dato muy importante que les doy a manera de hablar de este tema de la hipertensión es lo siguiente. El tema de usar alarma se ha visto relacionada con picos hipertensivos desde la mañana. Entonces, pacientes, personas que ustedes conozcan que utilicen la alarma del celular, cualquier otra alarma, y que tengan hipertensión arterial, tratar de evitar la alarma. Imagínense cómo avanza la ciencia en cuanto a, ok, pequeños detalles hacen grandes diferencias, yo siempre digo, ¿no? Además de que el momento de ser científico, de empezar a revisar este tema de los artículos y precisar, es la finura que tiene cada uno de los profesionales al momento de dar las recomendaciones pertinentes. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que el tema de la alarma podría llegar a afectar a picos de hipertensión, por ejemplo? ¿Sí? Y no, bien sabemos nosotros que de repente en un pico hipertensivo suceden distintos tipos de afecciones que lamentablemente pueden llegar a desencadenar efectos en
el cerebro y llevarlos directamente al hospital, por ejemplo, ¿no? Aspectos. También el tema de trabajar dislipidemias en los niños menores de 5 años es algo muy importante para poder ver cómo está el tema metabólico. ¿Para qué? Por ejemplo, si se ha encontrado niños menores de 5 años que tienen problemas cardiometabólicos desde el punto de vista de antropometría o peso obesidad, por ejemplo, pues descartar a través de la evaluación bioquímica esta situación, ¿sí? Bien importante también. Asimismo, el tema de la resistencia a la insulina, hígado graso, complicaciones pulmonares, sobre todo psicológicas. Y acá también agregaría el tema de lo que son las alergias, ¿no? Alergias y algunos aspectos que se están desencadenando acerca de en nuevas generaciones actualmente. ¿Qué más? En el siguiente punto nos habla de que los niños y niñas obesos van a tener riesgo de alteraciones del sueño, problemas ortopédicos, gastrointestinales, endógenos cardiovasculares, deficiencia de hierro y muerte prematura. Bien, cuando hablamos del tema del sueño, relacionado con el tema del crecimiento y desarrollo, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los tres factores principales para el tema del crecimiento de un niño? Alguna colega comentaba que se habían hablado de una situación en la que un niño se quedaba acá y otro niño estaba en otro país y etcétera, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del tema también de aspectos que son ambientales, fenotípicos, no tanto genotípicos, ¿se acuerdan? Seguro que sí. Pero una de las características para que este niño pueda crecer adecuadamente y no ser pequeñito, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos interesa, es el tema del sueño. ¿Cuándo dormir? ¿Qué calidad del sueño tiene? ¿Y cuánto tiempo duerme? Sin, cuando una de estas tres variables se ve afectada en cuanto al sueño, el niño no crece adecuadamente. ¿Sí? Sueño, lo primero. Segundo, es el tema de la actividad física. Porque si el niño hace actividad física, por ejemplo, durante toda la tarde, correte y se cansa y juega, etcétera, libera tensión, libera toda la energía que tiene porque son niños, pues en la noche va a estar agotadísimo y vamos a poder activar de cierta manera la hormona del crecimiento. Y ahí crece. Tercer punto, evidentemente el tema de la alimentación, ¿sí? Si después de hacer algún tipo de actividad física, en cuanto, si como usted, por ejemplo, llega a la casa todo cansado, se le da su meriendita, se le duerme, se hace dormir, y si la merienda realmente cumple las características de las redes de alimentación, que es nutritiva, saludable, etcétera, etcétera, ayudamos a que crezca. Y nosotros, como especialistas de la alimentación, con mucha más autoridad en cuanto a qué van a comer los niños, ¿sí? Porque la idea, acuérdense, hay una gráfica muy, muy clásica, se podría decir, de la brecha del crecimiento en Latinoamérica, se habla, y ahí se puede mencionar y se puede observar cómo Bolivia tiene una brecha en cuanto a la talla. Es justamente lo que hablamos en ese sentido, ¿no? Por otro lado, si se puede llegar a manejar estas variables cuando ustedes puedan llegar a recomendar algunas cosas a la población, pues realmente ganamos mucho. Lamentablemente, cuando estos niños tienen un grado de obesidad, sobrepeso, van a presentar esos problemas ortopédicos desde la espaldita, ¿no? Problemas de la cadera, rodilla, tobillo, pie, etcétera, de plano además. Nuevamente gastrointestinales, hormonales y cardiovasculares, ¿no? Que van relacionados conjuntamente en cuanto a este tipo de situaciones. Y acá empezamos el tema de la deficiencia de hierro. Empezamos desde un punto de vista de que, mucho tiene obesidad, entonces sí se relaciona con eso, ¿no? Pero acá también el tema de saber cómo ha sido la etapa, ¿no? De la preconcepcional de la madre, todo lo que habíamos hablado días anteriores. Y por esta razón,
los niños y niñas con talla baja u obesos tienen mayor riesgo de tener obesidad en edad adulta. Es bastante normal, se puede decir, que algunos niños que tienen sobrepeso y obesidad también tengan talla baja. Pero, por otro lado, a raíz de este estudio que les comentaba a nivel del municipio de La Paz, habla lo siguiente, y los resultados son los siguientes, de que varones, niños que tienen talla alta para la edad, tienen eh, algún grado de obesidad. Está relacionado con eso, con el tema de la talla baja. Entonces, mejor dicho, talla alta, como les había indicado, que un poquito se puede llegar a contraponer con ese tipo de aspectos. Ahora, al tema de analizarlo ya es otro punto de vista que también viene a ser muy importante. Pero ese resultado les puedo llegar a compartir. Y si ustedes se dan cuenta y son bastante atentos a lo que hemos ido presentando, con estas gráficas ha empezado la clase, cuando hemos iniciado el módulo. Bolivia tiene una tendencia de sobrepeso de niños y niñas de 3 a 35 meses de edad, de acuerdo a este ENSA. La fuente es la obesidad infantil en Bolivia de la doctora Ana María Aguilar y colaboradores del 2012. Podemos revisar desde 1989 hasta el 2008 cómo fue la tendencia de sobrepeso y obesidad, yendo desde el 7.6%, bajando un poco al 7.2% de acuerdo al ENSA 94, nos volvemos a elevar el 9.5% en el 98, bajamos un poco, pero no estamos bajando a menos de 7.2, por ejemplo, del ENSA 2003, del ENSA 2008, 8.1, imagínense. Ahora, el tema de cómo anda en Bolivia habría que ver uno actualizado con las condiciones actuales, de repente post pandémicas, digamos, ¿no? 4 años ya han pasado eso. También el tema de sobrepeso y obesidad de niños entre 2 y 35 meses de edad, de acuerdo a la ENSA 1989 y 2008, se tienen los siguientes resultados, ¿no? Es el mismo autor de esta investigación, donde tenemos sobrepeso, obesidad, donde el sobrepeso tiene un porcentaje con una brecha bastante notable respecto a la obesidad. En el 89, un 6% de sobrepeso y un 1.7 de obesidad. Para el 94, 5.9, ambos han bajado. Sin embargo, para el 98, ambos han subido. Muy probable de que el grupo de sobrepeso de 1989 haya podido llegar a pasar en estos 10 años de repente, o sea, en relación a la tendencia, ¿no? Porque son de 3 a 5 meses, eh, con un 7.1%. Y asimismo también el tema de obesidad. El 2003, datos muy cercanos de repente a la 98, y el 2008 esta situación de 6.4 y 1.8. Preocupante bastante el tema del sobrepeso porque ya está muy cerca de ser obesidad, ¿no? Y los que están en normal, habría que ver qué tan normales son. Si hay un riesgo a sobrepeso, por ejemplo, que nos puede llegar a brindar, así y le damos fino en el tema de lo que son los indicadores, ¿no? La tendencia de sobrepeso y obesidad de niños entre 0 y 59 meses de edad, de acuerdo, entre 98 a 2008, que va viniendo de la siguiente manera. De acuerdo al 98, 10.2 ha ido bajando ligeramente hasta la 2008, que más o menos tiene un poco de relación con esta tendencia que estamos apreciando en esta anterior diapositiva, ¿no? Sin embargo, acá
observamos que el sobrepeso y la obesidad de niños de 0 a 59 meses de edad, según las características seleccionadas de la ENSA 2008, han sido las siguientes. Aquí dividimos la edad en meses por departamento, número de niños que se ha tomado, porcentaje que representa, sobrepeso, ¿sí? Y obesidad mayor de 3 es bioestándar. Lo mismo, número de niños. ¿Qué podemos apreciar en este resultado? En el estudio de 2012. Para empezar, en cuanto a los meses, desde el mes 36 al 37, 7.9% sobrepeso. En cuanto a obesidad, 3.5 de 0 a 11 meses con 54 niños. Hablamos del tema de grande para la edad gestacional o macrosomías que les había mencionado. Y en temas de los departamentos, ¿sí? Vámonos con La Paz. En tema de sobrepeso, el 6.3% y en obesidad del 1.8%. Cochabamba el 6.7%, Chuquisaca 7.2%, Tarija 9.5%, Santa Cruz 8.1%. Tarija el 8.5%, seguido de lo que es Santa Cruz, para posteriormente terminar con Chuquisaca en cuanto a los más altos, de acuerdo al sobrepeso. Sobrepeso un pasito por obesidad, ¿no? Y en cuanto a la obesidad en los departamentos, podemos llegar a observar lo siguiente. Un 2.6% en Santa Cruz, obesidad, eso ya es bastante alarmante. Después le sigue el tema de departamento de Tarija y Potosí. Esto de acuerdo a este año, ¿no? Habría que ver qué estaría pasando ahora. Por otro lado, sobrepeso, obesidad de niños de 0 a 59 meses de edad, según las características que habíamos mencionado, justamente el tema de cómo ha estado el embarazo, ¿no? En IMC de la madre. En mujeres embarazadas, delgadas, 1.7%. Normales, 4.8%. Y acá está el problemita, ¿no? Sobrepeso, 8.4%. Sin información, 6.3%. Eso también llama la atención, el tema de lo que es la sin información, porque ahí podemos concluir de que, obviamente, en cuanto a que la mamá ha venido a hacer su consulta, no se la ha tomado, de repente ni se ha registrado, se ha tomado, pero no se ha registrado, digamos, tanto lo que es la edad gestacional como su peso, ¿no? Para poder sacar su IMC para la edad gestacional. Y en cuanto a lo que tiene que ser o lo que tiene que ver, más que todo con el tema de la talla de la madre, una talla baja, 191,6%. Talla normal, un 7.1%. Nuevamente aparece este tema, es sin información. En cuanto a lo que es la talla baja severa, 9.6%. Y la talla baja, 6.8%. Talla normal, 6.6%. ¿No? Por esa razón, el tema de registrar los datos es bastante importante, que en muchas ocasiones les va a ser útil a ustedes para poder realizar distintos tipos de investigaciones, o de repente tener un cuadro de prevalencias e incidencias que se manejan mucho en nuestro medio. Como conclusión, la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha mantenido en los últimos 20 años en un rango que va entre 7.6% y 8.2% a nivel nacional. Y el sobrepeso y obesidad se constituiría, mejor dicho, en el segundo problema nutricional global en menores de 5 años. Un punto a tener en cuenta. Cuando hablamos de global, ¿qué tipo de indicador manejamos? El peso para la edad, ¿no?
importante por el tema que ayer hemos explicado, la importancia de este indicador y por qué se utiliza en cuanto a su sensibilidad. El perfil de niños con obesidad y sobrepeso da pautas para la inclusión de acciones preventivas enfocadas a la alimentación complementaria a través de estrategias educativas. ¿Sí? Con eso estaríamos cerrando esta parte de nuestra última partecita del tema de la promoción de la salud y prevención de enfermedades prevalentes en la infancia. Acá, obviamente, les mostraría o les he mostrado lo que tiene que ver en cuanto a estas acciones importantes que cada uno puede llegar a tener en cuanto a la intervención. Intervención, obviamente, no lo vamos a tocar, porque hasta aquí nos vamos a quedar. Colegas distinguidos, unos minutitos para el tema de su respectivo descanso. ¿Les parece de repente unos 10 minutos? Obviamente menos que ayer por el tema del tiempo. Y volvemos para la parte final de nuestra clase sincrónica. Por favor, colegas, en unos minutos entonces. Gracias. Está bien. Está bien,
Bien, apreciados colegas, hasta acá volvemos y no sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quiera compartir respecto a lo que usted no ha de ver. Escuchamos. Les voy a compartir pantalla de acuerdo a lo último que vamos a ver el día de hoy y también se los voy a pasar al WhatsApp para que ustedes tengan. Ya. Este es un artículo bastante interesante que se los he preparado para que podamos estudiar y escuchar un poco acerca de lo que es el ácido fólico. Y también se los estoy compartiendo lo último que vamos a ver el día sábado. Me falta un hito más, pero eso con calmita va a ser. Ya. Bien. Para poder cerrar este tema, se ha hablado mucho de micronutrientes, esta última parte, ¿no? En cuanto a la suplementación de ácido fólico, ¿qué hay de nuevo? Beneficios fetales y a largo plazo, algunos riesgos, ¿no? Primera instancia, la suplementación con ácido fólico y el tema de qué hay de nuevo, es el título del artículo, que ha sido publicado en la revista Future Science, los autores respectivos, los contactos respectivos. A manera de introducirnos un poco a lo que es la importancia de la B9, del ácido fólico, principalmente es la presencia importante que tiene en cuanto al desarrollo neuronal, porque va a ocurrir tempranamente en la embriogénesis, más o menos hasta la sexta semana de gestación. Acuérdense que anteriores veces les hablaba de que es muy importante que cuando refiramos al tema de aspectos de micronutrientes, macronutrientes, en un tema específico, en una situación fisiológica específica, echemos manos de la biología molecular para que realmente la explicación o la justificación sea de la mejor manera posible. Como bien sabemos, el ácido fólico es una vitamina soluble en agua que está tomada como la B9 y que va a contribuir al cierre del tubo neural, mejorando la proliferación celular. Las palabras claves de este artículo han sido resultados adversos del embarazo, ácido fólico y suplemento previo a la concepción, ¿sí? Entonces, acá en la imagen podemos observar esta fase
del ciclo en sus fases, que son, cada una tiene sus particularidades y que en cierto sentido podemos ayudar a este proceso celular con la presencia de esta vitamina. Cuando hablamos de suplementación del ácido fólico, el efecto protector, hay una palabra clave aquí, efecto protector de la suplementación con ácido fólico, ¿sí? Eh, es adecuada y es alta cuando se utiliza preconcepcionalmente. Normalmente, en muchos casos, se utiliza cuando la mamá se entera que está recién embarazada y se le da, ¿no? Ese suplemento, ácido fólico con sulfato ferroso, que comienza un mes antes de la concepción hasta el final del primer trimestre. Vale decir que para este aspecto importante, en cuanto al cierre del tubo neural, etcétera, es el primer semestre, en cuanto a su primer mes. En 1992, este Servicio de Salud Pública ha recomendado a todas las mujeres posibles, potenciales madres, consumir 400 microgramos de ácido fólico diariamente. Desde 1992, imagínense. ¿Pero qué pasa? En nuestro medio se ha visto mucho el tema de autismo, por ejemplo, que hay niños que están naciendo así, con ese tipo de condición, este tipo de espectro. Este efecto protector óptimo del ácido fólico viene a prevenir el tema del autismo, ya que se va a lograr cuando se consume este suplemento en la etapa preconceptiva. Nuevamente salimos de este tipo de importante en cuanto a su aplicación, ¿no? Porque este es el periodo crítico para el desarrollo del cerebro y desarrollo de patologías neurológicas, tales como distintos aspectos que hemos ido comentando en cuanto a su desarrollo neuronal, por ejemplo. Más tarde, cuando se consume más tarde el tema de lo que es el ácido fólico, este riesgo puede verse duplicado en bebés que puedan llegar a desarrollar autismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se consume ácido fólico y fármacos antiepilépticos? Estos fármacos han demostrado distintos tipos de efectos teratogénicos principalmente, que están causados por la fenitoína, la carbamazepina, es de 0 a 7 a 7% y de 2 a 6% respectivamente, donde se van a asociar comúnmente a malformaciones congénitas, que se ve también en el tema de este tipo de características. Y con el ácido fólico, vamos a ver qué pasa. En este caso, el ácido valproico tiene mayor riesgo de teratogénesis, de 7 a 12%, y podría aumentar el riesgo de tubo neural. Fíjense, entonces, si la madre tiene alguna característica de un antecedente de consumo de fármacos antiepilépticos, además de que no ha consumido ácido fólico antes del embarazo, que es por lo general, pues esta característica de aumentar el riesgo de tubo neural aumenta. Así, esta misma suplementación con ácido fólico forma parte del cuidado prenatal de las mujeres con epilepsia. ¿Mm? ¿Qué tal? Y debido a este efecto secundario mencionado respecto a los anteriores fármacos, muchos de los expertos van a recomendar la dosis más alta del ácido fólico como suplemento para prevenir distintos problemas del tubo neural. Y aquí están algunas recomendaciones. Recomendaciones internacionales de ácido fólico en mujeres embarazadas con epilepsia. Distintas sociedades que recomiendan y la recomendación de miligramos. 455 por día. Muy importante también poder manejar este tema en cuanto a cuando se les puede llegar a presentar a mujeres que tienen epilepsia. ¿Por qué? Porque estamos cuidando su binomio, madre-niño. Ácido fólico y preeclampsia. Habíamos conversado bastante también de preeclampsia en cuanto a las primeras partes de la mujer embarazada en cuanto a su clínica. El ácido fólico
en el segundo trimestre y reducción del riesgo de preeclampsia, se ha visto que tiene buen efecto. Entonces, en el primer trimestre, el tema del tubo, en el segundo trimestre, con el tema de preeclampsia, por justamente los factores que se presentan en este tipo del trimestre. Se ha propuesto que la homocisteína fuera un factor de riesgo para la hipertensión como la preeclampsia. Alta homocisteína sérica fue detectado en mujeres con trastornos en anteparto posparto. El ácido fólico indica que se podría llegar a corregir la hiperhomocisteína. Sin embargo, todavía puede llegar a existir cierto tipo de controversia. Estudios en los Estados Unidos y Canadá han indicado y han apoyado este tipo de hipótesis. Contrario, los estudios de China y Holanda no demostraron una significativa reducción. Hasta la fecha, ninguno recomienda esta disponibilidad. Bien, en cuanto al tema del ácido fólico en relación al tema de la hipertensión arterial o posteriormente la preeclampsia, todavía hay este tipo de dudas, que de repente, si hacemos una búsqueda exhaustiva, podemos llegar a encontrar avances respecto a esto y que nos pudiesen llegar a ayudar y responder a esta hipótesis. Ahora, una recomendación acá también es pertinente hablar de que cuando se habla de si varios estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, importante revisar el tema de un metaanálisis para poder llegar a la conclusión y, bueno, no poder atravesar distintos tipos de problemas que se pueden llegar a tener. En cuanto al ácido fólico y la restricción del crecimiento fetal, ¿qué se ha encontrado? Se creía que si el feto no tenía buen peso, era muy inútil la suplementación de la B2, de la B9, principalmente en el tercer y segundo trimestre. Sin embargo, estudios que han realizado no demostrar tal hipótesis. En cuanto al rango del consumo de este ácido fólico, en otro estudio fue de 0.4 a 5 miligramos día, ¿no? Presentó un menor riesgo de nacer pequeño para la edad gestacional. La confusión fue que el ácido fólico podría reducir el riesgo de eh, esta parte, me estoy dudando qué es, para poder utilizar antes de la concepción, esta parte un ratito, no me acuerdo por qué le he puesto eso. Ahorita les respondo esa partecita. Ahora, en cambio, a la relación de los resultados que se ha podido llegar a observar en cuanto al ácido fólico, la suplementación de ácido fólico y el consumo en mujeres embarazadas, se ha podido llegar a determinar la siguiente característica. En cuanto a conclusiones, se concluye de que es beneficioso principalmente desde el primero hasta el tercer trimestre de gestación. ¿No? En el primero por el tema del tubo neural que habíamos estudiado, el segundo y el tercero por el tema del crecimiento fetal que ha llegado a tener en el tema de lo que es el feto, ¿no? Y en autismo, ¿no? Principalmente en la preconcepción y en el primer trimestre. En la restricción del crecimiento, hablamos sobre todo en el primero, en la etapa preconcepcional, pero así también en el segundo y en el tercer trimestre. El tema de la anemia en toditos los trimestres y preconcepcionalmente. Cuando hablamos de la preeclampsia, nos recomienda que en preconcepcional es beneficioso y significativa beneficioso, sobre todo en el segundo trimestre, como nos había expuesto. Pero así también es beneficioso en el tercero y en el primer trimestre. Y en cuanto a lo que es lo del tubo neural, lo que les indicaba, en la presencia del consumo preconcepcional y en el primer trimestre que tiene esta característica protectora, se puede llegar a decir. Y en el tercero y en el segundo trimestre no tiene esta ayuda significativa porque ya a este nivel no atribuye ningún tipo de resultados. Por otro lado, el efecto potencial de este ácido fólico, un doble ciego, utilizado placebo, controlado de ensayo clínico utilizado de 1994 y 2004, que se ha llevado a cabo para evaluar la seguridad y eficacia de este ácido fólico para poder llegar a prevenir adenomas colorectales. Se ha concluido de que la dosis de 1 gramo día de ácido fólico no disminuye el riesgo de adenoma colorectal. En este momento no hay suficientes datos para poder apoyar ese tipo de características en cuanto a su
consumo. Entonces, un efecto causal significativo del ácido fólico sobre la magnitud de esta situación. Aspectos. Y como conclusión, ya finalizando, el ácido fólico en la prevención de los problemas del tubo neural es determinante como suplemento preconcepcional y en el primer mes de gestación, en el primer trimestre principalmente. Papel beneficioso del ácido fólico en las gestaciones, sobre todo cuando la mamá tiene problemas con trastornos convulsivos, preeclampsia, anemia y posiblemente una restricción del crecimiento fetal. Por lo tanto, en este ácido fólico ha indicado de que supera los riesgos teóricos que todavía se siguen en estudio. El tema de la revolución genética como terapia a través de una dosis bastante pertinente y ajustada puede dotar a la mujer embarazada de un montón de beneficios y evitar riesgos. Eh, Se habla mucho de lo que les había indicado en un principio, el tema de la nanomedicina, de la medicina personalizada, que habla mucho del tema de biología molecular, ¿no? Y la divulgación de intereses financieros y competidores, los autores han declarado que no tienen ninguna afiliación o complicaciones con ese tipo eh, de criterios comprometedores en cuanto a su aspecto financiamiento por por la producción del paper, ¿no? Y aspectos importantes en cuanto a su suplementación gestacional según la farmacocinética, que el ácido fólico, 1 miligramo día en ayunas, por su absorción de 98,8% en ayunas, con otros alimentos disminuye el 32%, algo muy importante en cuanto al consumo de ácido fólico. Hierro, 300 miligramos día en el refrigerio de la mañana, absorción con pH bajo, por tema hormonal. Ciclo circadiano y metabolismo del hierro también, que es importante en cuanto al tema del tipo de absorción, porque determinante cuando el pH está bastante bajo, ácido, y el calcio, 600 miligramos en la noche con lácteos descremados. La grasa saturada disminuye el porcentaje de absorción de la formación de jabones intestinales. Bien, con eso, esa pequeña partecita que también les quería compartir, para que un poco tengan en cuenta para poder crear su tareita que les había comentado, ¿no? El día sábado también tengo algo pendiente, que es algo propio de la vitamina A. Igual ya está cargando en su plataforma, se los he pasado a WhatsApp, pueden revisarlo un poquito antes. Con eso voy a empezar el día sábado, para posteriormente poder explicar un poco a detalle un pequeño caso clínico para poder aplicar lo que es la evaluación nutricional sobre todo en niño, pero también el tema de la mujer embarazada, y que hagan en clase y podamos compartir, dialogar, podamos trabajar en grupos y de esa manera poder concluir de la manera más óptima nuestro modo. Bien, hasta acá alguna pregunta, alguna situación que les genere poder abrir sus micrófonos, escuchamos con todo gusto. Les cedo la palabra. Lic, una consulta. Para el día sábado, mm, ¿se va a llevar algún tipo de instrumentos para trabajar o no es necesario? Sí, pueden llevar en realidad los textos que les he pasado, Ah, las ya. diapositivas, ¿no? O sea, la idea es que trabajemos con los grupos etarios, ¿no? Que hemos visto. Principalmente Atalá, el tema de lo que es la IMC edad gestacional, puntos de corte de la mujer que está eh, en etapa de lactancia, del puerperio, ¿no? Las tablas de recién nacido de repente y el niño menor de 5 años, sobre todo, les pasa un textito donde habla del peso para elevar. Eso pueden llevar, ¿no? O sea, en realidad son las diapositivas y el textito que les he pasado, ¿no? Nos puede ser bastante útil para poder trabajar. Y si pueden aprovechar de la mejor manera el tiempo, bueno, pues lo terminan inclusive y ya llegan a su casa y lo pueden cargar el documento y punto. Y bueno, calculadora en el celular de repente, ahora si alguien quiere llevar la calculadora, no hay ningún problema, también pueden hacerlo. Ahora, si quieren llevar computadoras, ya depende de ustedes para poder inclusive ir a trabajar en el Word, para no hacer en papel solamente y ganar tiempo de esa manera también.
En ese sentido pueden llegar a trabajarles en Espino. Muy bien, gracias, Lick. No a usted, más bien por la pregunta. ¿Alguien más, tal vez? Bien, colegas, un gusto estar en nuestro último día jueves por este medio, es sincrónico. Nos encontramos el día sábado, entonces, por favor. Nuevamente repetirles, tratemos de estar puntual. Yo también voy a tratar de estar, bueno, soy puntual en realidad, pero siempre pueden aparecer algunos tipos de supuestos que no son de nuestro controlar. Sin embargo, evitemos esa parte para que no tengamos interrupciones en la clase. ¿Sí? Un gusto, un fuerte abrazo, abríguense mucho y muy buenas noches, apreciados colegas. Hasta el día sábado. Hasta el Buenas noches, sábado, Lick. Luis.